Como siempre, muy buenos días a todas las queridas que están aquí conmigo ahorita y también las que están mirando la grabación. Ay, qué bendición seguir este curso precioso con ustedes. Y ya estamos en la última semana. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad de estudiar este curso con ustedes. Y también doy gracias a Dios por la fidelidad de ustedes en el curso. Entiendo que como mujeres especialmente tienen un montón de cosas en sus vidas, pero han tomado el tiempo de estudiar la palabra con nosotros y con tanta fidelidad, con tanto amor hacia Dios, hacia la palabra, hacia nosotros. Entonces, gracias, queridas. Muchas gracias. Hoy día estamos en lección 8 y hoy vamos a estudiar leyes extra bíblicas. ¿Qué son leyes extra bíblicas? ¿Cómo sabemos si son leyes extra bíblicas? Y vamos a utilizar Romanos 14 para describir la libertad cristiana que tenemos en Jesucristo y cómo amamos unos a otros con nuestra libertad cristiana. Entonces empezamos una oración. Oro como siempre que Dios me da la sabiduría de compartir su palabra para que estemos estudiando la palabra de Dios hoy día, lo que Dios desea decir a nosotros. Que Dios esté con cada uno de nosotros en este estudio. Y oremos, queridas, oremos. Señor Dios, Padre Celestial, pedimos que formes nuestras conciencias de acuerdo con tu voluntad, como está revelada en tu palabra. Entonces, y solamente entonces, permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos las pruebas y las tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Lo pedimos todo en tu nombre todopoderoso. Amén. Amén, queridas. Aquí está entrando la Miriam. Hoy día estamos en Romanos 14, entonces como siempre les invito a tener las Biblias abiertas a Romanos 14 y estamos enfocando en reglas, leyes extra bíblicas. Vamos a empezar, es un poco de repaso, pero también algunas cosas nuevas. Vamos a revisar legalismo en general y el peligro de agregar a la palabra de Dios. Hemos estudiado mucho cuando enfocamos mucho en la ley y el peligro de tener un mal énfasis en la ley. Pero ahora vamos a examinar cuando agregamos cosas a la palabra de Dios y el peligro que está en esas acciones. Entonces empezamos con la pregunta de la tarea. ¿Qué problema tuvieron en la iglesia de Roca Firme en el video de la tarea? ¿Qué problema tuvieron? Adelante, Silvia. Bueno, el problema de esta iglesia es que al fallecer su pastor principal, llega un nuevo pastor, tal vez de pronto con otra visión, con otro enfoque, de pronto no legalista, y entonces a lo que él explica y se presenta, él dice, bueno, ¿sabes qué? Mi hija puede encargarse de formar un grupo de danza folclórica porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y esto causó una gran polémica porque los miembros de la iglesia consideraban que el baile era del diablo. Y entonces esto causó problemas en la iglesia Roca Firme. Exacto, exacto. Muchas gracias. Veo todavía las manos de otras amigas. Bueno, ahorita solo de Miriam y de Nimia. Adelante, querida Nimia. Bueno, yo Adelante. exactamente, aló, 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 querida, adelante. ajá, exactamente el problema que surge allí, vemos el legalismo en su esencia, ¿ok? Este, porque tenían ciertas normas o dogmas en esa iglesia donde no se permitían ciertas cosas como el baile, y cuando todo estaba muy bien, la presentación
Pero cuando este nuevo pastor que viene con otras ideas, dice que bueno, su hija puede ayudarles en los bailes. Su esposa trabajaba también con otro ministerio, pero los que hablaron de baile, eso les parecía fuera de norma. Exacto. Ahora, bueno, nosotros conocemos, vivimos, por lo menos les voy a hablar de donde yo me congrego. Allí no hay baile. No, no sé si es porque del diablo, que como ellos decía, como dijo el encargado allí en la roca, que porque la música o el baile era, era del diablo. También oí aquí en otra iglesia que sí presentaban muchas danzas y danzantes para allá y para acá, y oí el comentario del mismo pastor de esa iglesia, o sea que creo que suspendieron pues esos, esos bailes porque parecía que le prestaban más atención a las bailarinas y a lo que al mismo sentido de la alabanza que se estaba presentando. Entonces, yo pienso que todo en exceso hace daño, todo en exceso hace daño. Entonces, pero vemos no sé, allí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando también los israelitas fueron pervirtiendo la esencia de la adoración. Entonces, en eso hay que tener sumo cuidado. No es que sea malo, pero sí las iglesias deben tener sumo cuidado en eso, pues. Ese es mi aporte. Ay, Mimia, muchas gracias por sus comentarios y vamos a conversar exactamente de eso hoy día en general. ¿Cuáles son cosas que no son prohibido de Dios ni ordenado de Dios? Son cosas que tenemos, donde tenemos la libertad cristiana. ¿Cómo actuamos en estas cosas? Y esto es exactamente lo que vamos a estudiar hoy día. Gracias, querida. Adelante, Miriam. Buenos días, querida. Buenos días, ¿cómo están? A Bien. todas, ahora, gracias a Dios. Bueno, yo observando acá el video, lo que tiene bonito esa iglesia es el nombre, La Roca Firme, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es lo único que tiene bonito, porque tiene normas de hombres, actitudes de hombre que nosotros ahorita no podemos dejarnos cubrir con normas de hombre. O sea, solamente el hecho de decir la danza, no, no. Eso es de Dios, porque para eso hay preparación, para adorar a Dios de una manera de danza. Y ahí está establecido en la palabra, Jesús, David danzó, qué bonito. Y bueno, es puro legalismo, pastora, puro legalismo, puras normas de hombre. Como decía nuestra hermana niña, yo nací, no nací, yo entré a una iglesia de esa que usan velos y faldas, y tenían unas normas como más que los mandamientos, grandísimas. No cortarse el pelo, no planchárselo, no maquillarse, y yo por sujeción lo hice un tiempito, pero yo estaba ahí, yo no sé por qué, hasta que me di cuenta que, bueno, cambiaron la doctrina, cambió, y eso hubo una división tremenda, porque era legalismo, pues era legalismo, y ahora me estoy dando cuenta de que no podemos dejarnos guiar por las normas de hombre, porque si está establecida en la palabra, tenemos que obedecer la palabra, no al hombre. Esa es mi acotación. Gracias, Gracias. querida Miriam. Paola, adelante, amiga. Se quedó paralizado. Sí, bueno, muy de acuerdo con todo lo que han dicho las hermanas. El pastor falleció efectivamente y llegó uno nuevo con una nueva visión, nada legalista.
lo que hizo que se creara una gran conmoción dentro de los creyentes y lo vieran de una manera diferente, ¿no? No con el amor como nos ha enseñado nuestro Padre. Hablan de las danzas como si fuera algo malo y pues en la palabra no está. Entonces están añadiendo cosas a la escritura que no están, ¿ya? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero cuando venimos a añadir cosas que no están, estamos haciendo lo incorrecto. Y eso efectivamente pues es lo que estamos aprendiendo hoy en día. Este curso nos está permitiendo ver la palabra como es, como está y de esta forma poderla enseñar. Con respecto a los bailes de las iglesias, lo que mencionaba una de las hermanas que lo habían quitado porque el hombre se fijaba más en la mujer que en lo que estaba haciendo, pues sí deja claro que estamos colocando la mirada en el hombre nuevamente, ¿sí? No estamos mirando la danza como una alabanza, un honor a nuestro Padre, sino que nos estamos desviando a otra cosa. Cuando centramos la atención en otra cosa que no sea Dios, deja de ser bueno, porque dice en la palabra que Él debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Así es. Ya todo lo demás que se nos extra o se nos sale pues de ese contexto, pues tenemos que empezar a reevaluarlo y a replantearlo, porque no estaría bien. Tenemos que ir conforme a la palabra de Dios, no Sí. creyendo todo lo que nos dicen pues en algunas iglesias, que si baila, que si no baila. Yo tuve una experiencia porque en mi casa hacen muchas fiestas, reuniones. Y fui a una que era el cumpleaños de mi sobrina y bailé con mi hermano, porque él me sacó a bailar. Y me dice una familiar, ay, yo pensé que tú no bailabas, como tú vas a iglesias y todo eso. Y yo dije, ¿y qué estoy haciendo de malo? Estoy compartiendo con mi hermano, con mi familia. Me dijo, pues como ustedes los evangélicos son tan raros. A mí en ese momento me dio risa, yo no supe qué contestarle, me quedé callada, yo le dije, no, no somos raros. Después le dije, tengo claro que debo compartir con mi familia y si mi hermano quiere que yo baile con él, yo bailo con mi hermano, no estoy haciendo nada malo. Y ya me miró como extraña, como, ¿esta de dónde salió? ¿Qué clase de iglesia va? Pero bueno, es como la percepción que tiene mucha gente de los que queremos buscar de Dios y todo eso. Ya, esa es mi experiencia y bueno, eso también estoy de acuerdo con todo lo que han dicho las hermanas. Muy bien, gracias, Paola. Y es interesante escuchándote a ti y también las otras con experiencias. Yo también he tenido experiencias con estas cosas. Y muchas veces es interesante ver cómo la conversación sobre baile, por ejemplo, está enfocado puro en cosas, no está enfocado en Cristo, no está enfocado en Dios. Está enfocado en, yo creo que tú no puedes, o creo que sí tú puedes. Entonces, la conversación está enfocada básicamente en mente humana, pero muchas veces en estas conversaciones falta mucho el enfoque en Cristo. No es cristocéntrico. Entonces, no sé, es una observación que he tenido muchas veces en esas conversaciones y qué hermoso la oportunidad que tenemos para guiar la conversación. Listo. Adelante, Cristina. Sí, recordando, ¿me escuchan? Sí. Recordando un poco sobre el Éxodo, según el video que miré, después que el ejército del faraón se ahogó en el Mar Rojo, Miriam, hermana de Aarón, tomó un pandero y todas las mujeres le siguieron bailando y tocando panderetas mientras ellas les cantaban. En Éxodo 15:20, ¿verdad? Entonces, y ella les cantaba, dice, canten en honor al Señor que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Entonces podemos también saber y ver que allí podemos cantarle al Señor y bailarle, como lo hizo David, que danzaba y danzaba.
Sí. Está otro ejemplo también en el Salmo 149 dice, alabado sea el Señor, canten al Señor un canto nuevo, alábenlo. En la comunidad de los fieles, alégrense, el pueblo de Sión. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que la iglesia, La Roca Firme era legalista realmente. Sí, y vamos a Gracias. regresar, vamos a conversar más del tema del baile al final de esta clase, también algunos otros temas, después de analizar la libertad cristiana que tenemos y qué hacemos con cosas que no son prohibido ni mandado por la palabra de Dios. Entonces vamos a regresar y hablar de baile de nuevo, pero lo que estás haciendo, Cristina, es exactamente un pasito que es bastante importante. Lo analizamos en la palabra de Dios. Y no solamente en una parte de la palabra de Dios, pero en toda la palabra de Dios. Leonor, gracias. Adelante. Hola, pues sí, a mí me llama mucho la atención este tema porque me parece que cuando la danza se hace para el Señor se glorifica. Sí, todo lo que hacemos para Dios, que sea enfocando la mirada en Él y no en los hombres, es maravilloso. Porque aquí tengo una palabra donde dice que David lleva el arca a Jerusalén, él ofreció sacrificios a Jehová, él bailó, estaba tan contento, Con tan lleno de todo gozo, su corazón. se despojó inclusive de su ropa y la que era su esposa en ese momento, Mical, lo criticó duramente y Dios le cerró el vientre por ella haberlo criticado, porque él lo estaba haciendo de todo su corazón para Jehová. Esa es mi opinión. Sí, gracias, Leonor. Ay, muchas gracias, queridas. Sí, bueno, esta pregunta es la introducción a lo que vamos a estudiar hoy día. Y vamos, como comenté, vamos a hablar más de baile, pero primero queremos pensar en general de cómo abordamos estos temas. Porque no queremos ser cristianos que siempre están pensando qué podemos hacer y no qué podemos hacer. Eso, estamos cayendo en el legalismo de nuevo. No, estamos pensando que ya, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Qué es la libertad cristiana que tenemos? ¿Y cómo actuamos en amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo? Entonces, queremos tener este tipo de actitud cuando abordamos estos temas, no tanto como yo estoy correcta, tú estás incorrecta, eso está bien, eso está mal. No, queremos ver en general cómo actuamos en amor en esas situaciones. Entonces, hemos estudiado legalismo en todo este curso y hay dos principales manifestaciones del legalismo. Primero recordamos la definición que hemos usado, ¿cierto? Es el mal uso de o énfasis excesivo en la ley. Eso es la definición simple que tenemos. Hay dos principales manifestaciones del legalismo. La primera hemos visto mucho, motivando a la gente a obedecer por la ley y no por el evangelio. Entonces, una manifestación del legalismo es la motivación a obedecer a través de la ley, porque tenemos que obedecer y no a través del evangelio. Dios obedeció las leyes en nuestro lugar, Jesucristo, y tenemos libertad ahora. En amor obedecemos y no por obligación. La segunda es lo que vamos a estudiar hoy día. Exigir lo que la Biblia no exige. Exigir lo que la Biblia no exige. Eso es lo que vamos a estudiar bien hoy día. Entonces, regresamos a algunos puntos principales que ustedes han visto, espero, en el video de la tarea. La primera, recordamos que la palabra es inspirada de Dios. Es nuestra guía, es nuestra autoridad, es la palabra de Dios. Sabemos de que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo enseñó a los escritores humanos no solo los pensamientos, sino también las palabras que escribieron. Confiamos en la palabra y buscamos respuestas de la palabra. Entonces, ¿cómo valoramos la palabra y cómo entendemos que es el poder de Dios la palabra? No debemos agregar
ni quitar, ni cambiar una sola cosa de la palabra, de la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para agregar o quitar o cambiar la palabra de Dios? Hay dos versículos principales que estaban en el video también de este asunto, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En Deuteronomio 4:2, no añaden ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor tu Dios que yo les ordeno observar. Esto está en Deuteronomio, que no cambiamos lo que Dios nos ha dado. También al final de la Biblia, en Apocalipsis, dice, y a quien que quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Confiamos en la palabra de Dios. No queremos cambiar, quitar ni agregar cosas. Entonces recordamos que ninguna persona, ninguna iglesia tiene derecho de agregar reglas a la palabra de Dios o agregar prohibiciones que Dios no haya hecho. Entonces, en eso estamos hoy día, pensando que, wow, no queremos agregar algo que Dios no haya hecho. Es suficiente lo que Dios nos ha dado en su palabra. Él es suficiente en su obra también en la cruz para nosotros. ¿Cómo podemos agregar? Pero tristemente sabemos que existe, ¿cierto? Existe grupos, personas que agregan cosas a la palabra de Dios. Y de hecho la palabra nos dice que existen. En 2 Timoteo 4:3, Pablo está hablando a Timoteo. Y él comenta de este asunto, este problema. Dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros a sus propios malos deseos. Entonces, el deseo de personas de agregar, de cambiar, de quitar de la palabra de Dios es pecado. Y en la palabra habla de este pecado, que sí va a pasar. Va a pasar en este mundo. Entonces, por eso también tenemos esta clase, para cuidar la palabra de Dios y entender mejor lo que Dios quiere decirnos por su palabra y no por humanos. Entonces, cuando hablamos de leyes extrabíblicas, muchas veces va en mano con una expresión que usamos, que es el abuso no prohíbe el uso. El abuso no prohíbe el uso. Es decir, queridas, que solo prohibimos el uso de algo si la Biblia misma lo prohíbe. Es nuestro guía, ¿cierto? Entonces, solo prohibimos el uso de algo si la Biblia misma lo prohíbe. Y al no reconocer esto, lleva a reglas generalizadas que van más allá de la voluntad de Dios. Personas que están preocupadas por el abuso de algo pueden fácilmente cambiarlo a una ley contra una cosa cuando Dios no lo ha hecho. El abuso no prohíbe el uso. Voy a dar un ejemplo. La Biblia claramente prohíbe la borrachera, ¿cierto? Es claro. Prohíbe la borrachera. Entonces, algunas personas piensan que, bueno, si prohíbe la borrachera, entonces tengo miedo de la borrachera. Entonces, no quiero tocar una cerveza, por ejemplo. Hasta que lleguen a punto que si tocan una cerveza, estás en pecado. Pero la Biblia no prohíbe tomar una cerveza. Es claro que prohíbe la borrachera. Entonces, poco a poco agregan las reglas que no están en la palabra y olviden de principio que está ahí.
que es la Biblia no desea la borrachera. Otro ejemplo, la Biblia prohíbe cualquier deseo sexual que no sea entre esposos. Y nosotros también condenamos este pecado, ¿cierto? El deseo sexual que no sea entre esposos. Pero también la Biblia no prohíbe el baile, que no tiene nada que ver con los deseos sexuales. Entonces, decir que el baile es pecado va más allá de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, podemos advertir contra los peligros de tomar, de bailar. Podemos caer en pecado de tomar demasiado o de hacer bailes que aumenten los deseos sexuales. Pero prohibir al tomar y prohibir al baile no está en la palabra de Dios. Sería agregar a la palabra de Dios y también es pecado, es legalismo. Agregar una ley que Dios no ha dado. Entonces podemos ver acá que es tan fácil en nuestra cultura, ¿cierto? Agregar leyes donde de verdad no están. Y con esto estamos olvidando el problema principal. El problema principal, por ejemplo, no es el baile. Es el deseo sexual que no está entre esposos. Entonces, si enfocamos tanto en el baile, no estamos tratando el problema de verdad, que es el deseo sexual que no está entre los esposos. Entonces, ahora pausamos un poquito y pensamos de por qué. ¿Por qué hacemos reglas donde la Biblia no lo hace? ¿Por qué llegamos a este punto? En nuestras vidas personales o en las iglesias. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué tenemos reglas, leyes, cuando la Biblia no lo tiene? Yo pienso que es basado en sus propias creencias y también como en sus temores, ¿no? Así En los es. miedos de caer en el pecado. Miedo de tentación. Sí, si un baile me tienta, puedo caer en pecado. Si el licor me tienta, puedo caer en pecado. Si las malas acciones, las malas palabras, todo lo que me genere una tentación. Y también dice la palabra, ¿no? El que esté firme, cuídese que no caiga. No recuerdo exactamente dónde está, pero es cuando se siente esa confianza de que no, yo no la voy a embarrar, pues como se dice acá, pues yo no voy a cometer tal cosa. Y estamos confiando en nosotros mismos y tenemos que poner la confianza en Dios y pedirle que todos los días nos ayude a no caer en tentación, para no caer en el pecado, porque somos seres humanos y la carne es débil. Entonces, enfocar, como tú decías, profe, el pecado no es el baile, el pecado es cómo yo estoy mirando el baile, para qué cómo lo estoy mirando y cómo lo estoy sintiendo. Eso ya es lo que lo vuelve pecado. Entonces, actuar en nuestra propia creencia, pienso yo que es lo que hace que existan esas reglas y eso no está en la Biblia. ¿Sí? Exacto, exacto. Sí, podemos ver en muchos ejemplos el miedo de tentación, el miedo de caer, el miedo también de no cumplir la ley. Y bueno, también pensamos que, ay, vivir en miedo no es lo que desea Dios, ¿cierto? Ay, qué pena, queridas. Hay muchas manos arriba, pero estoy mirando al tiempo y tenemos muchas más cosas para abordar hoy día. Entonces voy a escuchar a la Natalia y luego vamos adelante. Perdón, solo por el tema de tiempo. Natalia, adelante, querida. Hola, buenos días, recién me pude conectar. Bueno, esto se vive en muchas iglesias de que hacen reglas y te dicen que es como ellos tienen ordenado de esa manera, entonces lo hacen como una costumbre del lugar.
como reglas a seguir. Por ejemplo, es lo que yo comenté el otro día. Si vos sos una persona que está en el coro, por ejemplo, no podés ir a bailar, está como prohibido. Prohibido tomar una cerveza, prohibido si no subís a cantar al coro. Sí, yo lo tomo como legalismo, pero totalmente del espacio donde pertenezco, porque me doy cuenta de que hay muchos pecados que cometemos todos cometemos pecados porque somos pecadores, y es una pena que de esta manera no dejen que las personas puedan alabar a Dios. Hay muchos ejemplos, como vuelvo a repetir, en el lugar, el espacio donde estoy, que es lo que yo estoy mirando, donde, por ejemplo, por no ir a ensayar, no subís el domingo a cantar. Y te cortan la bendición de poder alabar a Dios en el espacio donde te sentís cómodo, porque no fuiste. Son reglas que ha impuesto el ministerio que vos debes cumplir. Y la verdad que yo no las vi en la Biblia, todavía no las veo. Y Natalia, nosotros cristianos ya somos condenados por la ley, ya sabemos que somos pecadores, ya sabemos que no somos suficientes. No necesitamos agregar más reglas para enseñarnos que no somos suficientes, ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, claro, y las personas se sienten con una descalificación tan grande que por eso abandonan y se apartan de a lo mejor de los espacios donde se pueden reunir a alabar a Dios, se apartan por estas reglas, por lo que hace el legalismo de los espacios. Yo trato de incluir todo lo que vengo aprendiendo en la academia para que eso no suceda, porque durante este tiempo que estoy he visto mucha gente irse justamente por las reglas, porque no se sintieron capaces o a la altura de llegar a un estado santísimo que supuestamente tienen. Es muy difícil que una persona no peque. ¿Quién no peca? Todos no es pecamos. posible, exacto, no es posible. Sí, no es posible. Eso es. Exacto, Natalia, exacto. Entonces, es lo que hemos estudiado ya en este curso, ¿cierto? Que somos pecadores. La ley nos condena. La ley nos muestra el pecado, la ley no puede sanar el pecado. La cantidad de reglas, la cantidad de obras que hacemos no puede sanar el pecado. Tenemos sanación en Jesucristo, en su vida, su muerte y su resurrección. Sí, quiero conversar mucho más con ustedes de este tema. Voy a mostrar algunas cositas en la pantalla. Les invito a comentar en el chat también. Pero ¿por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace? A veces es simplemente por ignorancia. A veces no saben. Por ejemplo, la iglesia de la tarea. Imagino que muchos de los miembros en esta iglesia, como nunca han tenido el baile, que es como siempre ha prohibido el baile, no tenían quizás ni idea por qué o cómo, era costumbre nomás, tradición nomás. Entonces dijeron, no podemos bailar, pero no sabían por qué, ¿cierto? Entonces, muchas veces es simplemente por ignorancia, por las generaciones han escuchado, han enseñado algo y las personas lo toman por hecho. Es lo único que lo han escuchado. Y si no están estudiando la palabra de Dios, ellas mismas o ellos mismos, si están escuchando nomás, observando nomás, bueno, puede ser simplemente por ignorancia. También, como Paola mencionó, a veces es un deseo sincero de evitar tentaciones. Por ejemplo, si estamos en un país o en una familia, cuando el alcoholismo es un problema, ese problema ha causado dolor, sufrimiento en familias, en la sociedad. En estos ambientes hay una tentación de etiquetar al consumo de alcohol como pecado. Que cualquier tipo de alcohol es pecado. Es fácil llegar a este punto por el contexto y el deseo sincero de no caer en este problema. También a veces es por controlar y es para tener poder. Hay que decirlo,
a veces personas hacen reglas porque quieren controlar y quieren poder. Y ahí podemos ver el abuso espiritual. El abuso espiritual, utilizando la palabra de Dios para controlar y para tener poder. Y a veces es para ganar dinero. A veces es porque quieren hacer un negocio de la palabra de Dios. Entonces, acá podemos ver algunos ejemplos de por qué hay reglas extras que la Biblia no lo hace. Y por ser muy sinceras, que sean sus intenciones, de hecho, ¿qué pasa cuando agregamos reglas que la Biblia no lo hace? Es algo que hemos visto antes en este curso. ¿Qué pasa con el legalismo? Bueno, aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Son confundidas. ¿Qué es de Dios y qué es de hombre? No saben. Alejan las personas de la voluntad de Dios. También lo que hemos visto, pone cargas innecesarias en la vida de personas. Cargas que Dios no lo ha colocado en sus hombros, pero la iglesia o una persona sí lo ha hecho. Entonces puede causar frustración, desesperación, y crecen las trampas mortales, que es el orgullo o la desesperación, ¿cierto? Que yo puedo cumplir todo, yo lo hago, o jamás puedo. No puedo tener una relación con Dios. También socava la autoridad de la palabra de Dios, el significado de la palabra de Dios. Está mezclando la palabra de Dios con mandamientos humanos. Y recordamos que es pecado agregar a la palabra de Dios. Es pecado decir que agregar leyes que Dios no lo ha hecho. Y al final, lo más grave es las personas pueden terminar pensando que necesitan justificarse a sí mismos. Que la gracia de Dios no es suficiente, que ellos necesitan agregar algo. Este es el punto más grave porque ahí están negando la gracia, no tienen fe en Jesús como su Salvador. Están en peligro de caer de la gracia porque están negando la gracia, pensando que necesitan obrar para tener la gracia. Y como hemos hablado, ahí el diablo ataca, ¿cierto? ¿Soy lo suficiente bueno? ¿He hecho suficiente? ¿Tengo que hacer más? Y el diablo nos hace pensar que nosotros no somos salvos, cuando ya somos salvos por la fe. Entonces, queridas, ahora hemos revisado el legalismo, especialmente el peligro de agregarles a la palabra de Dios. Y ahora queremos pensar en la libertad cristiana que tenemos, en asuntos que no son mandados ni prohibidos de Dios. Tenemos libertad cristiana. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Entonces, Romanos 14 es hermosísimo, nos va a ayudar mucho. Empezamos con una pregunta de contexto de Romanos 14. Parece que los cristianos romanos estaban juzgándose al uno a otro. Y parece que estaban juzgándose en dos puntos principales. ¿Cuáles eran? ¿Qué opinan ustedes? Silvia, adelante. Miss, aquí tengo anotado, el primero es, bueno, las leyes ceremoniales, era lo que ellos querían, que se sigan cumpliendo, ¿no? En cuanto a la comida, lo que sí pueden y lo que no pueden comer, y el otro en cuanto al día de reposo, que no, que sábado, que otros que domingo, pero al Pablo lo que concluye con sabiduría de Dios es que sea el día que escogieran, sea sábado, domingo, sea todo para glorificar a Dios. Y algo que me llamó mucho la atención, Miss, es que a los gentiles los tilda o los identifica como los cristianos fuertes porque comen de todo. Ya, y si ellos comen de todo, bueno, decía, bueno, no lo hagan delante de los cristianos débiles, los judíos, cuando se supone que los judíos eran los que tenían más, no puedo decir más más sabiduría, eran los más eruditos. Ya, esa es la palabra. Gracias, mi.
Ay, sí, Silvia, gracias. Sí, en Romanos 14 parece que están luchando con con la comida, la bebida y los días festivales, ¿cierto? Pero también aprendemos de todos los tipos de este capítulo. Y tal cual que, como Silvia comentaba, aquí es tan interesante porque Pablo está escribiendo a los cristianos en Roma y son muchos de ellos gentiles. No han vivido en la cultura de los judíos. Entonces, para ellos, el cambio de no seguir la ley ceremonial era más fácil, porque nunca han tenido provisión de comer cerdo, por ejemplo. Entonces, para ellos fueron más fuertes porque no estaban bajo la ley ceremonial, pero los judíos también en esta congregación, ay, imagínense cambiar, pensar que ahora puedo comer cerdo, ¿qué? ¿Cómo? Ay, no sé si deseo, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ver la lucha de algunos en su libertad cristiana que tenían. Entonces, aquí podemos ver en el principio, en versículos 1 a 4, Pablo está hablando de la comida, pero empieza con, reciben los que son débiles en la fe. Los que son débiles en la fe, ¿cómo actuamos a ellos? Entonces, queridas, para nosotros también, ¿cómo actuamos a nuestros alrededores que son débiles en la fe? La fe en que Cristo ya ha ganado su salvación, que Cristo ya es suficiente, que Cristo ha cumplido todo en nuestro lugar. Los que son débiles en la fe, ¿cómo actuamos? Bueno, acá en Roma, algunos creen que está permitido comer de todo y otros no. Y Pablo dice, no menospreciar a quien no come ciertas cosas, ni juzgar a lo que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces acá podemos ver un punto. No juzgamos, no juzgamos, no menospreciamos los que son débiles en la fe. Pablo va adelante, versículos 5 a 8, está hablando ahora de los días más importantes, ¿cierto? Algunos creen que algunos días son más importantes que otros, otros dicen que todos los días son iguales. Y de nuevo, Pablo está diciendo, si tienes algunos días especiales o si todo el día es normal para ti, no importa que lo hace para el Señor. La motivación es lo que desea Dios. Los días festivos, al que come, al que deja de comer. Qué interesante este punto, ¿cierto? Al que come y al que deja de comer. Que lo hace para el Señor. Para el Señor vivimos porque somos del Señor. Entonces aquí podemos ver la libertad cristiana, queridas. Si adoramos domingo, si adoramos lunes, si al que come, al que deja de comer, que lo hacemos para el Señor. El enfoque ahora está en la motivación del Señor. No está en las leyes ceremoniales. Y aquí hay un puntito en versículos 9 a 12 que cada uno de nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a llegar al día de nuestro propio juicio. Y en este día, cada uno de nosotros, por la fe, vamos a decir que soy cubrido con la sangre de Jesucristo, que ganó la vida perfecta en mi lugar. Gloria a Dios. ¿Por qué vamos a tomar los días juzgando a otros en sus acciones y en sus obras? ¿Por qué? No tiene sentido. Esperamos compartir el evangelio con ellos y no preocuparnos en juzgar a nuestros hermanos. Y en la segunda parte de Romanos, es tan interesante para nosotros, porque aquí Pablo está hablando de la libertad cristiana y también el amor hacia nuestro prójimo. En un lugar, versículo 14, dice Pablo, yo sé y confío en nada es impuro en sí mismo de las cosas que no son prohibidas ni mandados de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, la comida no es impuro en sí mismo. Tenemos libertad cristiana en muchas cosas, pero también somos llamados a amar y amar al hermano débil. ¿Cómo lo hacemos?
Y en esta segunda parte de Romanos 14, Pablo está mostrándonos cómo. Primero, lo que hemos visto, no juzgarle, no menospreciarle. También no poner tropiezo al hermano, ni hacerlo caer. En ejemplo, con la comida. ¿Voy a demandar que come cerdo? ¿Voy a comer cerdo enfrente de él cuando causa una molestia a él? ¿Cómo estoy actuando en mi libertad cristiana? Puedo comer cerdo, pero cómo voy a actuar para amar a mi prójimo, que es más débil en entender el asunto? También no deseamos obligar a alguien que va contra su conciencia. No queremos obligar a alguien a ir contra su conciencia. Si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él, en su conciencia es impuro. No queremos obligarle a actuar contra su conciencia. Entonces, el problema aparece cuando el cristiano fuerte en la fe, al usar su libertad cristiana para comer cualquier cosa, si estamos presionando al débil comer lo que en su corazón no es correcto. Regresamos al baile. Si voy a una iglesia que prohíbe baile, ¿voy a entrar bailando? Bueno, no sería amor cristiano, ¿cierto? Entonces aquí Pablo está hablando de cómo actuamos en amor cristiano. Y también recordamos con los hermanos débiles. También queremos corregir sus errores. Queremos corregirles por la palabra de Dios, pero también en tiempo, con paciencia, con amor, con la palabra de Dios. Y bueno, al final, Pablo comparte en versículos 16, hasta el final voy a leerlo nomás porque es bien claro. Dice acá, no permiten que se hable mal del bien que ustedes hacen. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida, no es cuestión de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Sigamos a lo que construye la paz y la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. ¡Qué fuerte! ¿Cierto? No destruyes la obra de Dios, la justificación que tenemos. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor entonces no es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? ¿Tienes fe que Jesucristo te salvó? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Entonces, regresando al tema de baile. En algunos grupos, bueno, mejor comida en este contexto, porque Pablo está hablando de comida. ¿Podemos comer cerdo? Sí. ¿Es pecado comer cerdo? No. En el contexto donde estamos sirviendo, ¿sería una bendición compartir cerdo? ¿O sería hacer tropezar a otros comer cerdo? ¿No está la oportunidad de compartir el evangelio o no con otros? Entonces, Pablo está hablando del contexto en donde estamos y cómo vivimos en nuestro contexto, pero terminó con la fe, que descansamos en la fe, a quien su conciencia no lo acusa por lo que lo hace, en estos contextos, de las cosas que Dios no ha prohibido ni mandado. Muchísimo. Entonces, para terminar, Romanos 14 nos hace reflejar en la libertad cristiana que tenemos. Somos libres en el evangelio. Somos libres, no somos bajo el diablo, ni bajo el pecado, ni bajo la muerte. Somos libres en el evangelio, que es la justificación de Jesucristo. Ahora,
Somos nuevas criaturas por el Espíritu Santo, obrando, creciendo fe en nosotros. Podemos producir fruto por el Espíritu que está en nosotros. Es Dios que crece al creer y al hacer en nosotros. Entonces, cuando consideramos cosas que Dios no ha ordenado ni prohibido, deseamos hacer lo que agrada a Dios para su gloria y para el bienestar de nuestro prójimo. Queremos hacer lo que agrada a Dios para su gloria y para el bien de nuestro prójimo. Mira cómo acá está basado en la motivación del corazón. Si estoy comiendo cerdo, ¿es para la gloria de Dios y para el bienestar de mi prójimo? Entonces, no estamos pensando, ¿es ley? ¿Es pecado o no es pecado? No estamos pensando en la motivación. ¿Es para la gloria de Dios? ¿Es para el bienestar de mi prójimo? Mira cómo cambia la mente, ¿cierto? De nosotros cuando nosotros somos nuevas criaturas. La libertad cristiana nos hace pensar también en cuando no tenemos la libertad cristiana. No tenemos libertad cristiana cuando no tenemos dominio propio. Cuando no tenemos dominio propio, somos bajo el pecado. Por ejemplo, con el trago. Si no tengo dominio propio, soy esclava al trago. Ha perdido la libertad cristiana. Entonces también pensamos en el cuidado. No es ley, pero pensamos en el cuidado. Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Entonces ahí llegamos al punto como cristianos donde examinamos nuestros corazones en las cosas que Dios no ha prohibido ni mandado. ¿Es para la gloria de Dios? ¿Es para amar a mi prójimo? ¿Está dominando a mí o no? Hay libertad allá para examinarnos a nosotros mismos. Entonces, para terminar este punto, regresamos al tema del legalismo. Cuando la observancia o abstención de algo no ordenado o prohibido de Dios, cuando es convertido en un prerequisito para la justificación, como necesitas hacer eso para ser justificado, o cuando está cambiado a un elemento de la vida cristiana obligada. Si no lo haces eso, no eres cristiano. Entonces ahí estamos regresando a la esclavitud del pecado. Cuando ya tenemos la justificación por la gracia de Dios. Si como cerdo, no es pecado. Si pienso que no puedo comer cerdo porque es pecado, o porque no soy cristiana si como cerdo, o porque no tengo la justificación si como cerdo, ya estoy bajo el legalismo. Si elijo no comer cerdo en amor hacia mi prójimo y para la gloria de Dios, estoy viviendo en la libertad cristiana. Entonces, Romanos 14 nos ayuda mucho en cómo manejamos estas situaciones. Y ahora invito sus comentarios o preguntas, queridas, sobre Romanos 14 y la libertad cristiana que tenemos. Estoy leyendo el chat. Ay, muchas gracias, queridas, por los comentarios. Bueno, parece que en el chat hay muchos que están de acuerdo con lo que estamos estudiando. ¿Alguien tiene una duda o pregunta, queridas? Cristina, adelante. No, profe. Bueno, con respecto al baile, ¿verdad? Yo diría de que hay que tener mucho cuidado primero lo que se va a bailar, porque en este tiempo moderno hay música de que hablan hasta de malas palabras y qué sé yo, y otras cosas que ya la he escuchado. Entonces, con respecto a la comida,
Pienso de que hasta los doctores le dicen a la persona, si está enfermo, ve, no coma cerdo porque le hace daño, o no coma esto porque le hace daño. Entonces la persona tiene que abstenerse por su salud. Y, por ejemplo, si hay un hermano que ha salido de una racha de alcoholismo y se está recuperando, entonces el otro hermano no puede ir Tentarle. a tomarse una cerveza porque el hermano lo podría hacer caer porque él es débil. Es débil porque ha salido de una racha de alcoholismo. Así es. Entonces el hermano tiene que abstenerse para que el otro hermano no vaya a caer en ese pecado de borrachera, porque ese es el pecado. Así Pienso es. así, pues. Gracias, Exacto. hermana. No. Exacto, Cristina. Y los ejemplos que compartiste en bajo el contexto de una situación y en amor hacia el prójimo. Entonces, no estás diciendo que tienes que hacer eso como es ley o no. No, estás hablando de la libertad que tenemos y a veces la libertad que tenemos nos lleva a actuar de una forma u otra forma. Depende de lo que sea agradable a Dios y a nuestro prójimo. Muy bien. Leonor. Hermana Leonor, adelante, querida. Ay, qué pena. ¿Me puede escuchar, Leonor? Ahora sí. Hola, Adelante. sí, es que está muy malo el internet ahorita. Mira, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Porque a veces, a mí me preocupa, porque a veces cuando nos hablan de la libertad de Cristo, muchas personas creen que pues somos libres de hacer todo, ¿sí? Digo porque yo conozco iglesias, he visto a muchas personas salir del alcoholismo a través de la vida cristiana y eso de verdad que me llena de gozo. Pero hay muchas iglesias, o ciertas iglesias mejor que yo conozco, donde van a una celebración y ya no es la caja de cerveza que colocan en la mesa, sino que ya son 2 botellas de ron y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, uno de estas personas, yo por ejemplo, yo lo veo con tristeza, porque veo personas que se congregan en ese lugar y están en su trabajo y usted ve que tienen su traguito y constantemente están tomándose sus tragos. Y pues yo soy una persona que en un tiempo me gustaba compartir bastante en reuniones y compartía el licor hasta, bueno, hasta la borrachera, digamos. Y bueno, gracias a Dios fui librada de ese problema. Pero veo con preocupación cuando dentro de la misma iglesia se usa el licor como si tuviéramos en una fiesta del mundo, en una fiesta de la que ya prácticamente nosotros salimos, y no estoy en desacuerdo con celebrar porque sé que Dios es un Dios de alegría, es un Dios de gozo, pero sí me preocupa que dentro de la misma iglesia muchas veces por esa libertad hay borrachera. Esa es mi preocupación en realidad. Claro, claro que sí. Y por eso es siempre bueno hacer la pregunta, ¿es sabio o no es sabio? Por ejemplo, en este caso de tener tragos en la iglesia. No, la pregunta no ¿es pecado o no tomar una cerveza? Eso no es la pregunta. La pregunta ¿es sabio tener alcohol en esta reunión, por ejemplo, o no? Y esperamos cuando hacemos esa pregunta, esperamos que el liderazgo espiritual y los hermanos pueden hablar de qué es sabio o no y las razones por qué y no y todo. Entonces la conversación va a la motivación y no va a la ley. Entonces comparto las mismas preocupaciones, Leonor. Comparto las mismas preocupaciones y es buenísimo conversar, especialmente en las iglesias, sobre lo que es sabio y lo que no es sabio para amar a nuestro prójimo. Natalia, adelante. Ay, perdón, Natalia y luego Niña. Perdón, Niña. Ajá. Bueno, yo quería hacerles un comentario o contarles algo. Nos juntamos con unos hermanitos que no venían a la iglesia, habían dejado de venir por ese motivo que conté anteriormente.
Cuando nos juntamos, me dice la hermanita, estaría lindo para que comamos algo. Le digo, bueno, comámonos un asadito. Acá en Argentina el asado es La algo vida. que tienes que hacerlo, una tradición, digamos, pero es lo que compartimos siempre, pasteles fritos, esas cosas. Bueno, le digo sí, pero no tiene que faltar el buen vino. Llevé un vino. Ujú. Se quedaron medio sorprendidos porque si bien yo fui una persona alcohólica, drogadicta, que el Señor me rescató, me ayudó, me redimió y me sacó de esos vicios, pudieron ver el control que uno puede ejercer conociendo la palabra de Dios, agarrándose de la palabra de Dios y teniendo dominio propio. Inclusive hubieron preguntas en la mesa mientras comíamos y tomábamos, la chica compró hasta una cerveza, preguntas de los familiares de ella, pero ¿cómo? ¿Vos no habías dejado de tomar? ¿No estás cometiendo pecado? Le voy a contar, pastor, cosas así. Entonces yo le dije, no te prohíbe el Señor tomarte un vino. Inclusive Jesucristo hizo vino cuando una fiesta terminaba. Lo que sí está prohibido es la borrachera, pero yo tenía fundamento, yo conocía la palabra, entonces podía llevarlo a la palabra. Y inclusive cuando terminamos de comer nos pusimos a alabar a Dios, a cantar, leí un versículo de la Biblia, conversamos sobre ese versículo, o sea, hay que tener dominio propio. Si uno no se siente, yo muchas veces no me sentí capacitada para volver a agarrar una cerveza o un vino o lo que fuera en lugar, en espacio, porque yo sabía que yo no estaba sana, pero el Señor me sanó. Entonces sí puedo y doy testimonio de eso. Por eso yo digo, hay cosas que el legalismo eh, es como una piedra de tropiezo para los cristianos, para las personas que realmente se quieren acercar a Dios. Yo lo veo de esa manera. Bueno, conté esto como para que entendieran de que se puede compartir, se puede reír, se puede bailar, porque todo no es lícito, pero no todo nos conviene, dice la Escritura. Y bueno, Exacto. tenemos que tener dominio propio. Gracias, querida. Y me hace pensar bien en la cultura también, como la cultura de Argentina. En Chile, la cultura es bien de vino, con los almuerzos, por ejemplo, como es país de vino, casi siempre hay una botella de vino. Entonces, allá también, por la cultura, es como normal tener un vino con la comida en muchas instancias. También me hace pensar en Alemania. También en Alemania es normal tener eso. Pero exactamente, pero en otras partes, si hay una botella de vino en la mesa, va a atraer los ojos de otras personas. Ellos van a pensar, ¿qué está haciendo? Entonces, muchas veces la cultura cambia cómo nosotros actuamos en la libertad cristiana, porque por no ofender, no causa molestia ni malentendimiento de Dios, porque saben que soy cristiana. Entonces, la cultura también es algo que afecta las decisiones que tenemos. Lo de baile, soy del Caribe. En el Caribe hay baile, hay danza que es artística, también hay danza para adorar al Señor. En África también. En África, en las iglesias, las mujeres bailan, bueno, todos bailan para colocar su ofrenda en el altar. Entonces, es parte de su cultura. Jamás pensaría que el baile es algo sexual allá. Pero si hacemos la misma cosa en Estados Unidos, por ejemplo, había mucha gente que decía, ¿qué están haciendo? ¿Qué mal? ¿Por qué están haciendo eso? Por la cultura piensan de otra forma. Entonces, hay mucho para considerar en amor. Hay mucho para preguntar también en amor. Si es, ¿por qué no haces? Qué interesante. Entonces, hacer la conversación para aprender y amar y no para juzgar. Nemia, gracias por la paciencia, querida. Adelante. Bueno, estamos hacia aprendemos. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Hay una porción, no recuerdo la cita, que dice que un poco de levadura leuda toda la masa.
Y cuando vemos lo que usted estaba comentando, sí, donde hay juicio, como se dice, donde se puede sobrellevar las cosas, pero cuando estamos en Cristo, ya no necesitamos alcohol para estar alegres, porque en nuestra congregación celebramos cumpleaños, matrimonios. Oye, se hace mucha comida, muchas bebidas normales, pero no hay alcohol. Ahora, lo que debemos estar claro es qué es el legalismo y qué se hace en un espacio X que no es para yo salvarme, porque no me tomé una cerveza. Mira, a mí también en mis tiempos de moza me gustaban las cervezas y un buen whisky, un buen sitio donde se tomaba un buen whisky, ¿me entiendes? Pero desde que Cristo transformó realmente mi vida, me aparté. No porque en la iglesia me dijeron, mira, no puedes fumar, no puedes beber, no puedes esto. No, no, sino que era algo que iba en contra, ¿verdad?, de mi persona ya. Entonces, si nosotros hemos transformado, venimos del mundo o queremos estar en el mundo y estar en el cielo, ¿cuál de las dos cosas? O sea, ¿qué me deja? ¿Qué provecho tengo yo? ¿Ve? Si gano el mundo y pierdo a Cristo, no tengo ningún provecho. Entonces, debemos abstenernos de lo que, porque sí, hay el débil, ¿verdad? Como usted dice, como marrano. Yo creo que no voy a comer hoy una chuletica de marrano en el almuerzo, ¿verdad? Antes eso era mal para el cuerpo, hoy los médicos dicen que es una grasa sana, total, pero el Señor, cuando Pedro, que le dijo, no digas inmundo a lo que yo, en lo que él había bendecido, ¿verdad? Y le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro, Señor, pero si yo nunca, no digas. Entonces se dio cuenta. ¿Y cómo estamos? Los gentiles. La salvación era para los judíos y vino a ser para nosotros los gentiles. Entonces ahí se ve que el Señor no tiene acepción de personas. Entonces, si en un matrimonio, en una boda, en una reunión, quieren compartir, pero no podemos llegar al extremo de hacer una reunión en la iglesia con cajas de cervezas y botellas de ron, o sea, como el mundo. ¿Qué diferencia hay si nos hace falta la cerveza y el ron y eso? Mira, como usted dijo, en las bodas de Canaán, eso es, como se dice, un ritual. Ellos todavía, ¿verdad? Hay muchos países que tienen que tomar su vino se les sirve pues el vino en la comida, y eso hasta medicinal es. Pedro le dijo a Timoteo, no tomes agua, toma vino, ¿verdad? Entonces, en ese nivel es que nos damos cuenta que no es que todo esté prohibido. Lo que pasa es que, como dije antes, un poquito de levadura, porque ustedes saben en quién han creído y saben cómo compartir. Yo he compartido con mi nieta en esta Navidad un vino, un buen vino que mi yerno compró, y nos tomamos conversando allí en la mesa un buen vino, ¿me entiendes? No es que voy a ir para la iglesia
a llevar una botella de vino porque no, eso no está en la... No, porque esas no son las leyes, no son las normas, digamos, de nuestra asamblea. Entonces debemos sujetarnos también a los niveles de conducta, cómo conducirnos en la casa de Dios. ¿Ven? Ay, Entonces, niña, sí. medida. Sí, gracias por sus comentarios. Y bueno, podemos, eso es el tema de la libertad cristiana. Podemos sentarnos y conversar muchísimo de este tema, porque para lo que es tentación para una persona, quizás no es tentación para otra persona. Lo que es cultura Sí. de una persona, quizás no es cultura para otra persona. Entonces, muchas veces depende en la conversación en amor y la motivación de corazón, porque recordamos, por ejemplo, vino. Vino no es impuro. Vino no es impuro. Es de Dios. Pero la forma en cómo tomamos vino puede ser impuro. Claro que sí. Entonces, ahí examinamos qué es la forma de tomar lo que sería puro o impuro. Y allá puede ser la tentación de hacer más reglas. Bueno, aquí puedes tomar vino y aquí no. Puedes tomar una copa, pero jamás 2 copas. Puedes hacer eso, pero eso es regresar al legalismo de nuevo. Porque regresamos, Dios no ha prohibido vino. Pero para mí, me gusta lo que dice Paola. También podemos preguntarnos, ¿eso me edifica o me destruye? Una copa de vino entre un grupo de personas puede ser edificante, puede ser un compartir puro. Un vino entre amigos puede ser terrible, puede ser muy impuro. Entonces, el problema no está en el vino, el problema está en la motivación de corazón. Entonces, por eso Pablo regresó a no juzgar, no menospreciar en el principio, porque no sabemos el contexto, conversamos, actuamos en amor, veremos cómo y por qué, y también veremos lo que es mejor para el contexto. Pero regresamos al tema que Dios no prohibió vino. Entonces, jamás nosotros podemos prohibirlo. Pero sí podemos analizar si es sabio tenerlo o no en mi vida personal o en otros contextos. También sus comentarios, niña, me lleva a la siguiente parte, que es de la conciencia. Nuestra conciencia tiene un papel en estas decisiones. Y nuestra conciencia es de Dios, ¿cierto? Entonces, nuestra conciencia nos guía en lo que es bueno y malo. Regresamos a Romanos 2, donde habla como Dios ha colocado la ley en cada corazón, ¿cierto? Cada conciencia. Entonces sabemos más o menos lo que es bueno o malo, especialmente para nuestro contexto y nuestra situación. Pero también somos humanos, también somos pecadores y también la conciencia de nosotros puede también equivocarse. Entonces, por eso recordamos que la Biblia, solo la Biblia es la guía perfecta. Solo la Biblia nos guía. Entonces, de una forma perfecta. Entonces, la conciencia me sirve. Si estoy tomando vino y regreso a mi casa, me siento mi conciencia que eso no lo hice bien. Mi conciencia está hablando, mi conciencia está mostrándome que hay algo en mi corazón que no está correcto. Bueno, me deja hablar con Dios, orar y pensar de ese asunto. También quizás mi conciencia está limpia. Quizás está bien porque no lo hice de una forma impura. Ok, qué bien, la conciencia nos puede servir. Pero a una forma perfecta, no. Pensamos en los que abusan el alcohol, por ejemplo. Tienen corazones duros. Ya no entienden cómo escuchar su conciencia. Entonces, la conciencia nos sirve de Dios, pero la Biblia es la guía perfecta. Ay, queridas, hay mucho. Entonces, quiero terminar con algunos ejemplos de leyes extrabíblicas y cómo tratamos esas leyes. Y luego voy a cerrar la clase para las que tienen que ir y trabajar y hacer cosas. Pero si desean seguir conversando, estoy aquí como siempre. Entonces, ahora quiero compartir algunos ejemplos para que podamos reconocer
cuando una ley es extra bíblica, y para practicar cómo podemos tener cuidado de no exigir lo que la Biblia no exige. Entonces, voy a empezar con el primer ejemplo. Voy a hacerlo rápido porque estaba en la tarea también. Lo de baile, ¿cierto? En algunas iglesias se los prohíbe el baile. Dice que el baile es pecado. Pero no es bíblica esta prohibición. Como hemos mencionado en esta clase, hay ejemplos de bailes en la palabra de Dios, también lo de David que mencionó a alguien en los Salmos. Entonces, la palabra de Dios no prohíbe el baile, pero ciertamente muchos de los estilos de baile popular de hoy no son agradables a Dios, ¿cierto? Es clarísimo. Entonces, no prohibimos el baile, pero también con cuidado y con libertad cristiana pensamos en qué es el baile que sí agrada a Dios. En las iglesias en África tienen bailes increíbles que agradan a Dios. En su cultura no hay gente que va a pensar que eso es mal, de una forma de adoración. En otras congregaciones, bailar causa mucha ofensa. Piensa que eso no es adoración, es enfocar en ti mismo, eso no. Entonces, en ese contexto puede tropezar el hermano. No juzgamos, hablamos, pensamos, ¿qué es sabio y no? ¿Qué da gloria a Dios? ¿Y qué ama a mi prójimo? Pero no hacemos ley cuando Dios no lo ha hecho. No ha prohibido el baile. Nosotros mejor preguntamos si nos sirve o no, si agrada a Dios o no, si ama a nuestro hermano o no, con esta libertad cristiana. Otro ejemplo que tengo acá. Mujeres y pantalones. En algunas iglesias se prohíbe las mujeres llevar pantalones. Dicen que llevar pantalones es pecado. Y usan algo del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 22, donde dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Entonces, ahí pensamos de nuevo, qué interesante, lo examinamos según la palabra de Dios. Recordamos que Deuteronomio 22 era parte del pacto de Sinaí, bajo el pacto de Sinaí con Moisés, y también era para la nación de Israel. Pensamos, ¿aplica a nosotros hoy en día? Podemos ver que esta ley no está en el Nuevo Testamento. La prohibición no es prohibición. Acá en Deuteronomio dice que no vestirá mujer traje del hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Entonces no habla de pantalón, habla de no vestirse en ropa de hombre y ropa de mujer. Entonces, no podemos ver eso repetido en el Nuevo Testamento, pero sí lo que está en el Nuevo Testamento es la importancia de la motivación de corazón, los géneros, los papeles de hombre y mujer, cómo damos gloria a Dios en nuestro género y en nuestro papel, lo que está en nuestro corazón, la belleza de dentro y no de afuera. Entonces, aquí podemos ver lo que Dios desea de mujeres, por ejemplo, en este contexto, de cómo la ropa que estamos usando. ¿Es para Dios? ¿Es para mostrar honor a Él? ¿También está en amor a mi prójimo? En mi contexto, ¿causa ofensa o no? El pecado no está en la ropa. El pecado está en la motivación del corazón. Entonces, aquí, hacer ley que decir que es pecado usar pantalón va más allá de lo que dice la palabra de Dios. De hecho, el pantalón no existía. De hecho, en Deuteronomio 22, ¿qué usó los hombres? Mantos, ¿cierto? Entonces, usar ropa de hombre y ropa de mujer, no había pantalón, era manto. Entonces, ¿por qué los hombres no usan manto? Es decir, que hay mucho allá que podemos conversar, pero el problema no está en la ropa, el problema está en el corazón.
Entonces, la mujer cristiana, quien por estilo o por conveniencia quiere usar pantalón, no está en pecado. De hecho, hoy en día, pantalón no es ropa de hombre, es ropa de todo. Pero en algunas culturas, por ejemplo, en el los hombres usan mantos todavía. Entonces, en el contexto de nosotros pensamos en qué ropa es ropa de mujer, ropa de hombre. Cambia mucho según la cultura. Pero la palabra no dice hombres necesitan usar mantos, mujeres necesitan usar vestidos, faldas. No, habla más de la motivación de nosotros en la ropa que usamos. A veces sería muy sabio usar vestidos. A veces no. Y no es ley, no es mandato, es la libertad cristiana. Una más, amigas. Estamos en, el ayuno. El ayuno es un otro ejemplo. En algunas iglesias obligan a los miembros a hacer ayuno. Es obligación. ¿Es bíblica esta? Bueno, el ayuno está en la Biblia un montón de veces. Hay unas 60 referencias en la Biblia. Muchas veces, si examinamos cada referencia, el ayuno es para mostrar tristeza. El ayuno es para mostrar arrepentimiento. Muestra un corazón quebrantado delante de Dios. El propósito era humillarse delante de Dios. Muchas veces en los ejemplos de la Biblia oraban cuando estaban en ayuno. También podemos ver, bueno, podemos examinar todos los ejemplos de la Biblia y entender el propósito y cómo lo hicieron y todo. Podemos aprender mucho. Pero también podemos ver en la palabra de Dios que el ayuno no es mandado ni es prohibido de Dios. Hay ejemplos de cristianos haciéndolo y hay ejemplos de cristianos no haciéndolo. Entonces, de nuevo, si no es mandado ni es prohibido de la palabra, es importante, como siempre, examinar la motivación que tenemos. ¿Cuál es el propósito de mi ayuno? ¿Deseo ganar algo con Dios? ¿Deseo demostrar ante de Dios un corazón quebrantado, arrepentido? Un corazón que necesita su gracia, que desea su gracia. ¿Estoy ayunando porque tengo que ayunar para recibir algo? ¿O porque deseo? ¿Estoy ayunando porque la iglesia me está obligando? ¿Estoy ayunando para mostrar a otros, mira, soy cristiana? Entonces, el ayuno puede ser increíble, sanito, precioso, un regalo de Dios. Pero si está llevándonos a enfocarnos en Cristo y en lo que Él ha hecho para nosotros. Pero si estamos ayunando como es ley, como no soy cristiana si no lo hago, o no tengo la salvación si no lo hago, o con motivación incorrecta, como con la ropa, ¿cierto? Estoy usando esa ropa para ganar algo o en honor a Dios, ¿cierto? Motivación de corazón. Entonces, esos son 3 ejemplos, queridas. Cuando el ayuno, el baile, faldas, pantalones, hay libertad cristiana ya porque no hay mandatos en la palabra de Dios y algunos siendo sabios lo hacen y algunos siendo sabios no lo hacen. Y la motivación de su corazón es lo que es lo más importante y el contexto donde están, si están causando ofensa a otros o no. Podemos conversar mucho más de cada uno de esos asuntos, pero no hay tiempo. Voy a parar allá. Veo la mano de Paola. Adelante, querida Paola. O no sé si estás ahí, querida, perdón, no estaba mirando el video. Ay, perdón, querida. Ya, ¿aló? Aló, adelante, perdón. Vio su mano y no estaba mirando la imagen. Sí, no, quería comentar sobre el carro. Todo depende también de la ocasión. Claro. Como
cómo nos vamos a vestir, porque pues, por ejemplo, si vamos a ir a la playa, pues no nos vamos a ir con un jean. Si vamos a ir a la iglesia, vamos a ir decorosamente. Si estoy en el trabajo, ¿cuál es el uniforme de mi trabajo? Mm, Ya hay algo también establecido y pues también debo cumplir, digamos, como con esas normas si estoy en una empresa. Yo, por ejemplo, pues yo soy enfermera y nosotros trabajamos es con pantalón, no hay vestidos ni faldas. Entonces, no podría trabajar en ninguna parte porque en todos los sitios de aquí se usa pantalón. Eh, sí, todo depende, y es muy cierto lo que dices del corazón, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que yo tengo en el corazón frente a cómo me visto, lo que como, con quién comparto, para qué lo hago, por qué lo hago, me sirve, no me sirve, puedo ayudar a otros o no, definitivamente no? El tema de la conciencia, si todo ponerlo como en esa balanza, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me edifica o no me edifica? ¿Le ayudo a las personas o no le ayudo con esto? De ahí parte todo, pienso yo. Este tema es muy, muy chévere, me gusta mucho. Y frente al ayuno, que era la pregunta de la clase pasada, pues ya también me quedó claro, o sea, ¿con qué propósito lo voy a hacer? Sí, lo voy a hacer. No es porque sea una ley, una norma, no es porque sea una obligación, sino para qué lo quiero hacer, si de verdad lo quiero hacer. No porque la iglesia diga, esta semana vamos a ayunar, entonces si no ayuno me voy a condenar, me van a mirar mal, no voy a compartir con los hermanos, por ejemplo, sino si voy a ayunar de verdad, que sea de corazón, porque lo voy a hacer con un propósito. Y eso es lo que Dios realmente mira en cada uno de nosotros, la intención del corazón, como cuando damos, cuando diezmamos o cuando ofrendamos, es la intención del corazón. No porque es obligación que tengo que diezmar y si no, pues no estoy haciendo las cosas correctas, no. Si vamos a ofrendar, si vamos a ayudar a alguien, que sea porque nos nace, porque nos lo tenemos en el corazón y queremos hacerlo. Y ayudamos de muchas maneras. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, profe. Muy, muy buena la clase, muy edificante. Siento que he aprendido y he aclarado muchas dudas. Qué bien, amiga. Es por Dios y es para Dios. ¿Cierto? Por Dios y para Dios. Y regresamos que ya somos hijas de Dios. Ya nos ganó con su propio cuerpo, con su vida, su muerte y su resurrección. Y ya tenemos la victoria. Y ya tenemos la oportunidad de agradecerle y amar a otros. Y la forma en cómo lo hacemos, bueno, en las cosas que no son mandado ni prohibido, lo hacemos con cuidado. Y también a mí me encanta el grupo de la fe en esas situaciones, para preguntar, conversar, hablar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberemos hacer eso o no? ¿Estaría bueno o no? ¿Eficante o no? Y es una buena conversación en la iglesia, enfocado en la motivación y en cómo adoramos, cómo amamos y no en tenemos que. Es una conversación enfocada en amor y no en miedo. Bueno, queridas, terminamos. Y si quieren seguir conversando, aquí estoy. Terminamos con Gálatas 2:20. En Cristo somos crucificados. Ya no vivo nosotros, sino Cristo vive ya en nosotros. Lo que vivimos en esta carne, vivimos en la fe de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. No desechamos la gracia de Dios. Queremos compartirlo con otros, mostrando a Dios a otros, a Cristo a otros. Que Dios nos guía en cómo hacerlo, no cayendo en el legalismo, pero avanzando en amor cristiano y mostrando a otros quién es su Salvador. En el proyecto final hay una pregunta sobre esta clase. Es un ejemplo basado en la Biblia, pero también aplica a muchas otras leyes extrabíblicas. Y básicamente la pregunta
Es una oportunidad para ustedes pensar en cómo podrían contestar en amor, para guiar y no para juzgar. Dice acá, un pastor dice que el cristiano no debe ni tocar bebida alcohólica. Hay que evitar el pecado, ni un trago, porque te puede llevar a borrachera o a ser un alcohólico y terminar en el infierno. ¿Cómo podemos contestar pensando en Romanos 14? ¿Cierto? Pensando en Romanos 14. Y para la siguiente lección, la última, ay, qué pena. Estamos en Timoteo 6:2 y también en Mateo 6. Entonces, como siempre, les invito a hacer la tarea y venir preparada para compartir con nosotros. En lección 9, en la última lección. Terminamos en la bendición de nuestro Señor. Queridas hermanas, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén y amén. Que tengan un lindo día en el Señor. Amén. Amén. Profesor, amén. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Dios le bendiga a todas. Bendiciones, mis hermanas. Muchas gracias. Hermosa la clase. Amén. Sí. Amén. Bendiciones, querida. Bendiciones.